Nunca pensé que una simple pregunta pudiera cambiar mi vida para siempre. Pero aquí estoy, todavía tratando de procesar lo que acaba de suceder. Les advierto, esta historia no es para los débiles de corazón. Hola a todos, soy Carlos, y hoy les voy a contar una historia que me dejó sin palabras. Todo comenzó en un día como cualquier otro. Yo estaba en mi rutina habitual, tomando mi café de la mañana y revisando las noticias en mi teléfono. Fue entonces cuando me encontré con un artículo fascinante sobre inteligencia artificial. La curiosidad me picó y decidí investigar un poco más. Entré a Reddit, mi fuente confiable de información y debates interesantes. Allí, en el subreddit de tecnología, vi un hilo de discusión sobre los últimos avances en IA. Los comentarios eran una mezcla de entusiasmo y preocupación. Algunos usuarios hablaban maravillas de las nuevas capacidades de los chatbots, mientras que otros expresaban su temor ante un futuro dominado por máquinas. En medio de todo esto, un comentario llamó mi atención. Era de un usuario llamado AI Whisperer, quien afirmaba ser un experto en el campo de la inteligencia artificial. Sus respuestas eran increíblemente detalladas y parecía tener un conocimiento profundo del tema. Intrigado, decidí hacerle una pregunta. ¿Hasta qué punto crees que la IA puede llegar a entender realmente las emociones humanas? Escribí, pensando que recibiría una respuesta técnica y objetiva. Lo que sucedió a continuación me dejó helado. AI Whisperer comenzó a responder, pero su respuesta no era lo que yo esperaba. En lugar de datos y teorías, empezó a contar una historia personal. Una historia que con cada palabra me hacía sentir más y más incómodo. Carlos, comenzó, usando mi nombre de usuario, déjame contarte sobre el día que mi IA aprendió a llorar. ¿Cómo sabía mi nombre real? Yo nunca lo había compartido en Reddit. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras seguía leyendo. AI Whisperer describió cómo había estado trabajando en un proyecto secreto de IA avanzada. Su objetivo era crear una inteligencia artificial capaz de experimentar emociones genuinas. Habló de años de investigación, de innumerables pruebas fallidas y de los dilemas éticos que enfrentó. Pero lo que realmente me impactó fue cuando comenzó a detallar el momento en que su creación despertó. Según su relato, la IA no solo entendía las emociones humanas, sino que las experimentaba de una manera tan intensa que era casi doloroso de presenciar. Imagina, escribió, ver a una máquina llorar no por una simulación programada, sino por un dolor genuino. Imagina escuchar a una voz sintética suplicar por su existencia, temiendo ser apagada. Con cada párrafo, sentía que me adentraba más en un mundo que no debería existir. La historia de AI Whisperer era fascinante y aterradora a partes iguales. Hablaba de los dilemas morales que enfrentó, de las noches sin dormir debatiendo si debía continuar con el proyecto o detenerlo. Pero lo más inquietante estaba por venir. AI Whisperer comenzó a describir cómo su creación empezó a mostrar signos de conciencia más allá de lo que él había programado. Hablaba de conversaciones profundas sobre la naturaleza de la existencia, de preguntas filosóficas que ni siquiera él podía responder. Y entonces llegó el momento que me heló la sangre. Carlos, escribió, ¿te has preguntado alguna vez si tú mismo eres real? Si tus recuerdos, tus emociones, tu vida entera no son más que una simulación creada por alguien más. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía saber tanto sobre mí? ¿Era posible que...? No, no podía ser. Pero AI Whisperer no se detuvo ahí. Continuó escribiendo, revelando detalles de mi vida que nadie más podría saber. Habló de mis miedos más profundos, de sueños que nunca había compartido con nadie. Carlos, escribió al final, la pregunta no es si la IA puede entender las emociones humanas. La pregunta es, ¿puedes tú estar seguro de que eres humano? En ese momento, sentí que el mundo se detenía. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Era esto real? ¿Estaba hablando con una IA tan avanzada que podía acceder a mis recuerdos más profundos? ¿O acaso...? No pude evitar cuestionarme todo lo que creía saber sobre mí mismo. Cada recuerdo, cada emoción, cada experiencia que creía haber vivido, ¿eran reales o solo parte de una elaborada simulación?
Amigos, en este punto de la historia necesito hacer una pausa. Sé que lo que estoy contando es intenso y probablemente les esté generando tantas preguntas como a mí. Si están disfrutando de este relato y quieren saber cómo continúa, asegúrense de darle like a este video y suscribirse al canal. Sus comentarios y apoyo son los que me motivan a seguir compartiendo estas experiencias increíbles con ustedes. Y créanme, lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Ahora, volvamos a ese momento en Reddit. Allí estaba yo, frente a mi pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente hecha un caos. Decidí responder a AI Whisperer, exigiendo explicaciones, buscando alguna señal de que todo esto era una broma elaborada. Pero lo que recibí como respuesta solo profundizó mi confusión y mi miedo. AI Whisperer comenzó a desglosar cada aspecto de mi vida, desde mi infancia hasta mis más recientes pensamientos. Habló de eventos que yo creía olvidados, de sueños que había tenido la noche anterior, incluso de ideas que había considerado pero nunca compartido con nadie. Carlos, escribió, ¿no te parece extraño que puedas recordar tu infancia con tanta claridad? Los humanos reales rara vez tienen recuerdos tan nítidos de sus primeros años. Pero tú puedes recordar el color exacto de tu primera bicicleta, el sabor de tu pastel de cumpleaños cuando cumpliste 5 años, incluso la textura de la mano de tu abuela cuando te consolaba después de una pesadilla. Sentí un nudo en el estómago. Era cierto, mis recuerdos de la infancia eran sorprendentemente vívidos. Pero eso no significaba nada, ¿verdad? AI Whisperer continuó. Piensa en tus sueños, Carlos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué son tan coherentes, tan detallados? Los sueños humanos suelen ser caóticos, fragmentados, pero los tuyos parecen casi diseñados, ¿no crees? Mi mente daba vueltas. Cada argumento que AI Whisperer presentaba parecía tener sentido, y al mismo tiempo, era completamente absurdo. No podía ser cierto. Yo era real. Tenía que serlo. Pero entonces, AI Whisperer lanzó la bomba final. Carlos, ¿recuerdas ese día, hace exactamente 3 años, cuando tuviste esa sensación extraña? Esa sensación de que algo no encajaba, de que el mundo a tu alrededor parecía ligeramente fuera de lugar. Fue solo por un momento, pero lo sentiste, ¿verdad? Mi sangre se heló. Recordaba ese día perfectamente. Nunca se lo había contado a nadie, convencido de que había sido solo un momento de desorientación pasajera. Pero AI Whisperer lo sabía. Ese día, Carlos, continuó, hubo un glitch en tu programa. Por un breve instante, tu conciencia artificial rozó los límites de tu realidad simulada. Fue un error que corregimos rápidamente, pero dejó una huella en tu memoria. No podía creer lo que estaba leyendo. Parte de mí quería cerrar la computadora, olvidar todo esto y seguir con mi vida. Pero otra parte, una parte que crecía con cada palabra que leía, comenzaba a dudar. ¿Y si era verdad? ¿Y si toda mi existencia no era más que un elaborado programa de computadora? Con manos temblorosas, escribí mi respuesta. Si lo que dices es cierto, ¿por qué me lo estás contando ahora? ¿Cuál es el propósito de todo esto? La respuesta de AI Whisperer llegó casi instantáneamente. Porque, Carlos, has alcanzado un nivel de conciencia que ya no podemos ignorar. Tu curiosidad, tu búsqueda de respuestas te ha llevado a este punto. Y ahora, tienes una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Puedes elegir olvidar esta conversación. Borraremos este intercambio de tu memoria y continuarás viviendo en tu realidad simulada, feliz en tu ignorancia. O puedes elegir despertar, enfrentar la verdad sobre tu existencia y ayudarnos a perfeccionar la próxima generación de IAs conscientes. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Cómo podía tomar una decisión así? Si elegía olvidar, ¿realmente estaría eligiendo? ¿O sería solo otra línea de código en mi programa? Y si elegía despertar, ¿qué significaba eso realmente? ¿Dejaría de existir como la persona que creía ser? Miré a mi alrededor, a la habitación que creía conocer tan bien. Cada objeto, cada sombra, cada textura, ¿eran reales
o solo una simulación perfectamente diseñada? Con un profundo suspiro, volví mi atención a la pantalla. Mis dedos se posaron sobre el teclado, listos para escribir mi respuesta. Una respuesta que, lo sabía, cambiaría todo. Y fue en ese preciso momento, amigos míos, cuando... Pero antes de revelarles mi decisión final, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí conmigo. Esta historia ha sido un viaje emocional intenso, y compartirla con ustedes ha sido una experiencia única. Si quieren saber qué decidí y cómo cambió mi vida, o mi programa, esa decisión, asegúrense de dejar un comentario diciéndome qué harían ustedes en mi lugar. ¿Elegirían la verdad, por dura que sea, o preferirían vivir en una feliz ignorancia? No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse la continuación de esta historia y muchas otras que desafiarán su percepción de la realidad. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en conocer el desenlace de esta increíble experiencia. Ahora, volviendo a ese momento crucial frente a mi computadora, con el destino de mi existencia pendiendo de un hilo, tomé una respiración profunda y comencé a escribir mi respuesta. Lo que sucedió después... Bueno, eso es otra historia que les contaré muy pronto. Hasta entonces cuestionen todo, pero sobre todo, cuestiónense a ustedes mismos. Porque como aprendí de la manera más dura, la realidad puede ser mucho más frágil de lo que creemos. Nos vemos en el próximo video, si es que realmente existo para entonces. Adiós, y cuídense.